Buenos días muchachos, me alegra nuevamente saludarlos. Vamos a continuar con la presentación sobre contaminación del agua, aterrizando un poquitico a esto de la contaminación biológica. Para iniciar, recordarles que el agua es un derecho o debe ser un derecho para las comunidades y no un servicio como nos lo hace ver el Estado, como si nos hiciera el favor de darnos agua potable. No, el agua nace en nuestras montañas y debería estar de forma gratis y segura en nuestros hogares. La contaminación biológica del agua básicamente es la contaminación por bacterias, virus, protozoos, otros microorganismos que afectan la calidad del agua. Y cuando digo que afectan la calidad del agua es porque generan enfermedades en el ser humano, ¿sí? En las ciudades, esa carga biológica que contamina, pues proviene principalmente del humano, desde las casas, ¿cierto? Y como desde las casas, pues cuando vamos al baño hay unas heces fecales que no desaparecen, sino que se transmiten a cuerpos de agua de nuestra ciudad. Un claro ejemplo de esta contaminación biológica es la Escherichia coli. Quienes hayan hecho cursos de manipulación de alimentos deben saber que esta Escherichia coli se habla en esos cursos porque es una de las principales fuentes de generación de enfermedades transmitidas por alimentos. Esta Escherichia coli causa principalmente una fuerte diarrea acompañada de otros síntomas como fiebre, náuseas, etcétera, etcétera. ¿Qué hace la Escherichia coli? Esta Escherichia coli es un ser vivo, es una bacteria que produce una toxina que ataca las paredes del intestino, generando unas deshidrataciones, ¿cierto? Por lo que nos da diarrea. Normalmente no se trata, no se le aplican medicamentos, se deja es que el cuerpo la elimine, pero se debe controlar es la hidratación de la persona. Esta Escherichia coli principalmente bueno, más bien, se encuentra en el intestino humano, ¿sí? Y al estar en el intestino humano, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo llega a nuestra alimentación? Pues a ustedes les han dicho desde pequeñitos que cada vez que vayan al baño se laven bien las manos. Y efectivamente, cuando esta Escherichia coli llega y nos enferma es porque hay alguna fuente de contaminación, sea nuestra o externa, que llevó esa bacteria a nuestro alimento por no lavarse bien las manos o por tener una contaminación cruzada con otro alimento que estuviera contaminado, ¿sí? Entonces, para evitar el contagio con la Escherichia coli, básicamente se recomienda la higiene de manos, ¿sí? Como hoy en día con el virus. ¿Por qué? Pues porque el jabón, su estructura, su naturaleza química, hace o afecta la membrana de las bacterias, haciendo que, pues, que se debiliten y puedan morir. Además de eso, los jabones antibacteriales tienen unos aceites esenciales que actúan como bactericidas y matan la bacteria. Entonces es importante un buen lavado de manos, como ya en estos días hemos sabido, mínimo 20 segundos por todos los lados, entre los dedos, las uñas, etcétera, etcétera. Además de esto, ¿cierto? La seguridad alimentaria, es decir, garantizar que los alimentos no nos hagan daño por efecto de esta Escherichia coli, ¿cierto? Tiene que estar determinada por otras medidas como mantener temperatura segura de los alimentos, una cocción completa, lavar nuestros alimentos muy bien, etcétera, etcétera. Como hablamos de la contaminación del agua, acá digamos que tendríamos una situación compleja, ¿sí? Porque por un lado decimos hay que lavar los alimentos, hay que lavarnos las manos, y por otro lado decimos, bueno, ¿y será que todas las comunidades tienen un derecho y un acceso al agua? Aquí muestro tres imágenes, ¿cierto? Dos de estas imágenes son de nuestro país. Una es en el Chocó y otra es en La Guajira, donde hay una contradicción. En el Chocó es una zona donde más llueve, donde llueve todo el tiempo y tiene muchos ríos, pero no tienen acueductos que le permitan a la gente acceder al agua. Y La Guajira, por el contrario, no tiene agua, es una zona seca, ¿sí? Entonces ellos no tienen un acceso al agua potable. Por ejemplo, en La Guajira muchos niños mueren de desnutrición y de enfermedades estomacales, producto del consumo de agua contaminada. Ustedes ven en esta imagen, se alcanzan a ver, ahí los niños tienen que ir, o las mujeres principalmente, porque es una comunidad muy machista, tienen que ir por el agua de las mismas fuentes donde se alimentan los animales, donde van a hacer sus heces fecales los animales. Y en el caso
del Chocó y de muchas partes selváticas de Colombia, los cuerpos de agua también son el alcantarillado de las comunidades. Entonces, lo se los decía en el video anterior. Si una comunidad indígena que esté río arriba usa como baño el río, pues por el río va a viajar una serie de enfermedades, incluyendo la misma Escherichia coli, perdón, de bacterias, incluyendo la Escherichia coli, y si en esta comunidad más abajo, una comunidad afro, recogen agua del río para cocinar o pescan los peces que se comen esas heces fecales, pues van a estar contaminados y van a generar una problemática de salud en esas comunidades. De hecho, en esas comunidades es lastimosamente normal que mueran niños por deshidratación, por diarreas fuertes. ¿Sí? Uno ve las imágenes de los niños que son flaquitos y barrigoncitos, no es porque estén llenos de alimentos, no es porque ese estómago inflamado es un síntoma de alguna afectación intestinal a causa de esta contaminación biológica del agua. Entonces tenemos una contradicción. ¿Qué es lo que debería hacer? Todos los pueblos, todas las ciudades deberían tener acueductos que brinden agua realmente potable a las comunidades. En Bogotá, por ejemplo, tenemos agua, y tenemos un agua de muy buena calidad, pero no es el agua del río Bogotá. Esa agua viene de la calera hacia arriba en una represa que allá la tienen quietica, recogen todo el agua de las quebradas que vienen de esa montaña, la tratan, ¿sí? Le quitan todos los materiales, los minerales que no nos hacen bien, le hacen un tratamiento químico, ¿sí? Le agregan cloro gaseoso, que es el famoso cloro que no es el mismo con el que lavamos los baños, no es otro cloro que mata todos los microorganismos que puedan contaminar el agua y cuando llegan y salen por la llave de nuestras casas, ya es un agua que no va a generar una enfermedad. Y eso debería ser para todas las comunidades. Lastimosamente, en un estado corrupto como el que tenemos hoy en día, ese agua está limpia y por eso la puedes tomar. En este estado corrupto, pues digamos que la plata se va para el bolsillo de todos esos empresarios y políticos que no les interesa nada, que ni siquiera viven en el país, y las comunidades, los niños, los jóvenes, las madres, pues quedan abandonados. Entonces, pues digamos, el agua como derecho, ¿cierto? Debería, digamos que garantizarse al Estado, para eso pagamos impuestos. Y otra pata que le nace al cojo es que el agua en este momento la quieren usar más para la minería que para las comunidades, ¿sí? Para extraer materiales, para obtener aparatos como los celulares, ¿sí? Eh, Sacar recursos minerales donde se gasta una gran cantidad de agua y tenemos zonas del país donde tenemos una déficit de agua. Bueno, muchachos, esta es como una pequeña reflexión que quería hacerles respecto al agua y su contaminación. El tema es bastante amplio. Eh, por el momento no voy a ampliar más en el tema. Espero que cuando nos veamos podamos seguir discutiendo un poquitico esto del agua. ¿Listo? Por favor, se me siguen cuidando, lavado de manos, tapabocas para salir en la calle y seguimos pendientes de nuevas indicaciones. ¿Listo? Un abrazo a todos y se cuidan. Chaito. Chao.